Buenos días. Me alegra que estés aquí esta mañana. Hoy vamos a hacer algo que pocas veces se hace con el Salmo 23. No lo vamos a leer completo. No vamos a hablar del pastor, ni de los pastos verdes, ni del valle. Vamos a detenernos en una sola palabra. Una sola. Y voy a argumentar que es la palabra más poderosa de todo el Salmo. La palabra es ciertamente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente. En hebreo, ak, una partícula de énfasis que algunos traductores rinden como de seguro, sin duda, absolutamente. No es decorativa, no es poética. Es la afirmación más fuerte que el idioma hebreo tiene para declarar certeza absoluta. Y cuando entiendes lo que esa palabra está haciendo en ese versículo, el Salmo 23 nunca vuelve a sonar igual. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Este canal es de oración de la mañana, todos los días a las 6. Suscríbete ahora y activa la campanita. Padre, buenos días. Gracias por este día. Gracias por una palabra que hoy nos habla de certeza en un mundo donde la certeza escasea. Señor, que las personas que están aquí reciban esta mañana algo que el mundo no puede dar, la certeza de que el bien y la misericordia las siguen. No quizás, no si se portan bien, ciertamente. Que esa certeza cambie la postura con que enfrentan este día. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hablar de la palabra ciertamente, quiero que entiendas el contexto en que aparece, porque no cae del cielo abstractamente, llega al final de un salmo que ya habló de cosas muy concretas. El Salmo 23 habló de pastos verdes y aguas de reposo, habló de alma restaurada y sendas de justicia, habló del valle de sombra de muerte, habló de enemigos, habló del cayado, habló de la mesa preparada. Y después de todo eso, después de los pastos y los valles, después de la paz y los enemigos, después de los momentos buenos y los momentos oscuros, después de todo eso, David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra ciertamente no aparece al principio del Salmo, cuando todo es verde y tranquilo. Aparece al final, después de que el valle ya fue nombrado, después de que los angustiadores ya fueron mencionados. Es la conclusión a la que llega alguien que vio lo difícil y que de todas formas afirma, ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Eso le da un peso enorme. No es la certeza de quien nunca tuvo problemas. Es la certeza de quien tuvo problemas y llegó a la conclusión de que Dios es fiel de todas formas. Señor, que las personas que están aquí puedan llegar hoy a esa misma conclusión. No porque su vida esté libre de dificultades, sino porque en las dificultades que han vivido, han visto la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad, vista en el pasado, les da base para decir ciertamente sobre el futuro. Señor, hay personas aquí que están en su propio valle ahora mismo, que el bien y la misericordia se sienten muy lejanos desde donde están parados. Señor, que puedan ver hoy que el ciertamente de David no fue declarado desde los pastos, fue declarado desde la experiencia completa del camino. Y que ellos también pueden declararlo desde donde están. Quiero desarrollar lo que significa la palabra ciertamente en 3 dimensiones. Primera dimensión, certeza que no depende de las circunstancias. La mayoría de nuestras certezas son condicionales. Estoy seguro de que voy a llegar al trabajo si no hay tráfico. Estoy seguro de que el proyecto va a salir bien si todo se alinea. Estoy seguro de que las cosas van a mejorar si las condiciones cambian. Esas son certezas condicionales. Dependen de algo externo. Y cuando las condiciones no cooperan, la certeza se derrumba. El ciertamente del Salmo 23 no es condicional. No hay un sí implícito.
No hay una condición que, si no se cumple, cambia el resultado. David no dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán si mis circunstancias mejoran. Dice, ciertamente, punto, sin condición, sin excepción, sin cláusula de escape. Y la base de esa certeza no es el estado de las circunstancias, es el carácter de Dios. Él ciertamente funciona porque el que prometió es fiel. Porque el bien y la misericordia no dependen del comportamiento del clima, ni de la cooperación de la gente, ni del estado de la economía, dependen de un Dios cuyo carácter no cambia. Señor, que las personas que están aquí puedan descansar en una certeza que no depende de las circunstancias. Que puedan decir, ciertamente, aunque las circunstancias no den para decirlo. Señor, hay personas aquí que esta semana recibieron noticias difíciles, que las circunstancias cambiaron de maneras que no esperaban, que el suelo se movió. Señor, que en medio de eso, la certeza del ciertamente del Salmo 23 sea más sólida que el movimiento de las circunstancias. Que puedan decir, ciertamente el bien y la misericordia me siguen incluso hoy. Segunda dimensión, certeza que cubre todos los días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días, no los días buenos, no los días donde mereces el bien y la misericordia, no los días donde tu fe está fuerte y tu comportamiento es ejemplar. Todos. El día donde cometiste un error y lo sabes. El día donde fallaste a alguien que amas. El día donde la fe se siente distante y la oración parece que no sube. El día donde hiciste exactamente lo que prometiste no volver a hacer. Ese día también. Todos los días de mi vida incluye todos esos días, sin excepción. Sin días donde el bien y la misericordia toman el día libre porque no te los mereciste. Eso no es una invitación a vivir sin consecuencias, los errores tienen consecuencias. Pero el bien y la misericordia de Dios no cancelan su perseguimiento de tu vida porque fallaste. Siguen, incluso en los días donde menos los mereces y donde más los necesitas. Señor, que las personas que están aquí se lleven hoy todos los días. Que no excluyan ningún día de la cobertura de tu bien y tu misericordia, ni los días donde se sienten dignos, ni los días donde no. Señor, hay personas aquí que creen que en ciertos días Dios se aleja, que cuando fallaron, su bien y su misericordia se retiraron como castigo. Señor, que puedan ver hoy que la misericordia, que Lamentaciones 3 dice que es nueva cada mañana. Esa misericordia es nueva incluso en la mañana que sigue a la noche donde fallaron. No la misericordia de ayer, misericordia nueva. Para este día específico, tercera dimensión, certeza que actúa, que sigue. Me seguirán, no me esperarán en el destino, no estarán disponibles si los busco. Me seguirán. El bien y la misericordia tienen una postura activa en este versículo. Son compañeros que van detrás de ti, no un tesoro que tienes que ir a buscar en algún lugar. Son la escolta de tu vida. Donde tú vayas, ellos van. No tienes que encontrarlos, ellos te encuentran. Y eso cambia la postura con que entras al día. No sales a ver si hoy vas a encontrar bien y misericordia. Sales sabiendo que el bien y la misericordia ya salieron contigo. Ya están en el camino donde tú vas. Ya estuvieron en tu mañana antes de que tú llegaras. Esa imagen, el bien y la misericordia siguiéndote activamente, es una de las imágenes más consoladoras de toda la Biblia. No estás solo en el camino, no vas sin escolta. El bien y la misericordia de Dios te acompañan como guardia de retaguardia, asegurando que lo que pase por delante de ti no te destruya, porque lo que viene por detrás es más grande. Señor,
que las personas que están aquí salgan hoy sabiendo que el bien y la misericordia ya salieron con ellos. Que no van al día a ver qué les depara. Van al día seguidos por el bien y la misericordia de Dios. Señor, hay personas aquí que hoy tienen por delante algo difícil, una situación que les pesa, un encuentro que temen, una decisión que no saben cómo tomar. Señor, que puedan enfrentar eso sabiendo que el bien y la misericordia van detrás. Que cuando salgan de esa situación difícil, cuando estén al otro lado, el bien y la misericordia estarán ahí también. Señor, que la escolta del bien y la misericordia sea real en su experiencia de este día. Quiero hablar ahora de cómo declarar el ciertamente, porque creo que esta palabra no solo debe ser entendida, debe ser dicha, debe ser puesta en la boca. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, que la fe se habla, que las declaraciones de la palabra de Dios tienen peso cuando salen de labios humanos que creen. Y el ciertamente es una declaración de fe concreta. No es una petición, es una afirmación. No es, Señor, espero que tu bien y tu misericordia me sigan. Es ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Presente, activo, sin condición. Cuando dices eso al comenzar el día, cuando lo dices con convicción, no solo con emoción, estás haciendo algo que cambia tu orientación. Estás eligiendo basar tu postura del día en la fidelidad de Dios y no en el estado de las circunstancias. ¿Puedes hacer eso hoy? Puedes decir con convicción, aunque las circunstancias no lo griten, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán este día. Si este canal ha sido compañía para ti en las mañanas, comparte este video hoy con alguien que necesita escuchar que el bien y la misericordia de Dios son ciertos, no probables, no posibles, ciertos. Desde tu celular, un mensaje. La palabra de Dios tiene poder cuando se comparte. Quiero interceder ahora por situaciones concretas, porque el ciertamente del Salmo 23 no es abstracto, tiene aplicación en cada área de la vida real. Señor, declaro ciertamente sobre el trabajo de las personas que están aquí. Ciertamente el bien y la misericordia los siguen en su trabajo hoy, en la reunión difícil, en el proyecto que no está saliendo bien, en las relaciones laborales que están tensas, en la búsqueda de empleo que todavía no ha dado fruto. Ciertamente el bien y la misericordia están ahí también. Señor, declaro ciertamente sobre la salud. Ciertamente el bien y la misericordia siguen a los que tienen diagnósticos que pesan, a los que están en proceso de tratamiento, a los que esperan resultados de estudios médicos, a los que cuidan a alguien enfermo y necesitan fuerzas que no tienen. Ciertamente el bien y la misericordia están presentes en todo eso. Señor, declaro ciertamente sobre los míos, sobre los hijos que preocupan, sobre el matrimonio que está pasando una etapa difícil, sobre los padres ancianos que necesitan cuidado, sobre los seres queridos que se alejaron de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios también los siguen a ellos, incluso cuando no lo piden, incluso cuando lo rechazan. Señor, declaro ciertamente sobre el futuro, sobre los planes que todavía no se han concretado, sobre los sueños que todavía no llegaron, sobre los años que todavía no se han vivido. Ciertamente el bien y la misericordia irán delante y detrás de cada uno de esos días. Quiero quedarme un momento en algo que creo es importante para que el ciertamente tenga raíces profundas en tu vida: la memoria de la fidelidad de Dios. El ciertamente de David no salió de la nada, salió de una historia. David había vivido cosas, había estado en cuevas huyendo de Saúl, había enfrentado a Goliat, había cometido errores graves y había visto la restauración de Dios. Había perdido a un hijo y había encontrado consuelo.
había experimentado años de espera entre la unción y el trono. En todo eso, en esa historia larga y complicada, había visto una constante: el bien y la misericordia de Dios. Y desde esa historia, desde esa acumulación de evidencia, podía decir ciertamente, no desde la ingenuidad de quien nunca sufrió, desde la certeza de quien sufrió y en el sufrimiento encontró a Dios fiel. Tú también tienes esa historia. Hay momentos en tu vida donde puedes ver, en retrospectiva, la mano del bien y la misericordia. Momentos donde algo salió diferente de lo que esperabas y resultó mejor. Momentos donde Dios intervino de maneras que no calculaste. Momentos donde su misericordia te alcanzó cuando no lo merecías. Esos momentos son la base de tu ciertamente. Recuérdalos. Alimenta tu fe de ellos y desde ellos declara sobre el futuro: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, que las personas que están aquí puedan hacer ese ejercicio de memoria hoy. Que no haga falta que los momentos sean grandes para que cuenten. Las pequeñas misericordias del martes. La puerta que se abrió sin que nadie la abriera. La persona que llegó en el momento correcto. El dinero que alcanzó cuando no debía alcanzar. El descanso que llegó en el momento que más se necesitaba. Cada uno de esos momentos es evidencia. Y la evidencia acumulada es el fundamento del ciertamente. Que recuerden los momentos en su historia donde vieron el bien y la misericordia de Dios, aunque en el momento no los llamaran así. Que esos recuerdos sean la base de la certeza para lo que viene. Señor, que la memoria de tu fidelidad sea combustible para la fe. Que lo que fue sirva de fundamento para lo que será. Que el ciertamente del Salmo 23 no sea solo un versículo que saben, que sea una convicción que vivieron. Cerramos esta oración con el versículo completo. Léelo como afirmación, no como esperanza. No, ojalá el bien y la misericordia me sigan. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Repite conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No algunos días, todos. No los que merezco, todos. No los que siento que Dios está cerca. Todos, incluyendo el día de hoy, con todas sus particularidades, con todo lo que trae y todo lo que amenaza traer, incluyendo los que no lo siento, incluyendo los que fallé, incluyendo los que el mundo se siente más real que la fe. No si me lo merezco, siempre. No si las circunstancias cooperan, ciertamente. Señor, que esa declaración sea la postura con que estas personas entran a este día. No desde el miedo de que el bien y la misericordia puedan faltar, desde la certeza de que ya salieron con ellos. Ciertamente. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de algo que Él ciertamente hace específicamente en los momentos de mayor presión. Porque creo que ahí es donde su valor se prueba. Cuando las cosas van bien, es relativamente fácil decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Las circunstancias lo confirman. La evidencia es visible. La fe apenas tiene que hacer esfuerzo. Pero el ciertamente de David fue declarado, como ya vimos, desde la experiencia completa del Salmo, desde los valles, desde los angustiadores, desde los momentos donde el bien y la misericordia se sentían muy lejos. Y hay un detalle lingüístico fascinante en el versículo que merece atención. Me seguirán, en hebreo el verbo está en forma imperfectiva, que indica acción continua, en proceso, no terminada. No me siguieron una vez, ni me seguirán eventualmente. Me siguen. Ahora. En este momento. El bien y la misericordia son compañeros activos y presentes, no pasados ni futuros. Eso significa que en el momento más difícil de hoy, cuando el bien y la misericordia se sientan ausentes, el verbo hebreo dice que están ahí de todas formas, siguiéndote. Activos.
presentes, aunque no los sientas. La fe que dice ciertamente en esos momentos es la fe más poderosa que existe. Señor, que las personas que están aquí puedan decir ciertamente también en los momentos donde no lo sienten. Que la declaración de fe supere al sentimiento de las circunstancias. Que puedan elegir basar su postura en lo que dice el hebreo, que el bien y la misericordia te siguen activamente ahora, en lugar de en lo que sienten las emociones del momento. Señor, que esa fe, la fe del ciertamente, sin respaldo de circunstancias favorables, sea la que crece en ellos esta mañana. Quiero hablar también de la diferencia entre el bien y la misericordia, porque son dos cosas distintas y es importante entender qué promete cada una. El bien, en hebreo tov, habla de lo que es bueno, favorable, beneficioso. El bien de Dios en tu vida son las cosas positivas que llegan, la puerta que se abre, la necesidad que se cubre, la situación que se resuelve de manera favorable. El bien de Dios es activo a tu favor. La misericordia, en hebreo esed, es la palabra más rica del vocabulario hebreo bíblico. No tiene una traducción perfecta. Es amor leal, bondad del pacto, lealtad comprometida. Es la fidelidad de Dios hacia los que son suyos, no porque se lo ganaron, sino porque Él es quien es. La misericordia de Dios no depende de tu desempeño, depende de su carácter. El bien de Dios trabaja en tus circunstancias. La misericordia de Dios trabaja en tu relación con Él. Y los dos te siguen ciertamente todos los días, siempre. En los días donde el bien visible no llega, donde las circunstancias no son favorables, la misericordia sigue. No te abandonó aunque el bien todavía no sea visible. Y en los días donde la misericordia se siente distante por las fallas propias, el bien de Dios sigue trabajando porque su amor nunca se cancela. Los dos siguen, ciertamente, todos los días. Señor, que las personas que están aquí entiendan esta distinción hoy. Que cuando el bien no sea visible en las circunstancias, puedan descansar en la misericordia. Y que cuando la misericordia se sienta distante por las propias fallas, puedan confiar en que el bien de Dios sigue activo porque su carácter no cambia. Señor, que la doble certeza del ciertamente, el bien y la misericordia sea su escudo en todas las situaciones posibles. Que no haya situación donde los dos estén ausentes al mismo tiempo. Siempre habrá uno actuando. Y muchas veces los dos juntos. Quiero interceder ahora por situaciones específicas donde el ciertamente necesita ser declarado. Señor, hay personas aquí que esta semana recibieron malas noticias, diagnósticos médicos que pesan, situaciones financieras que se complicaron, relaciones que se fracturaron. Señor, que el ciertamente del Salmo 23 sea su respuesta a esas noticias. No negación de la realidad, fe concreta de que el bien y la misericordia siguen en medio de esa realidad. Señor, hay personas aquí que llevan un tiempo largo esperando algo que no llega, que han pedido, han creído, han esperado, y la respuesta todavía no es visible. Señor, que puedan declarar ciertamente también en la espera. Que la espera no erosione la certeza de que el bien y la misericordia siguen activos, aunque todavía no sean visibles en el resultado que esperan. Señor, hay personas aquí que están en el valle que el Salmo 23 menciona, en ese lugar oscuro donde el miedo quiere instalarse. Señor, que Él ciertamente sea el cayado que las sostiene en el valle. Que la certeza de que el bien y la misericordia siguen sea más real que la oscuridad del lugar donde están. Cerremos esta oración con la declaración que la Biblia nos invita a hacer, no solo a pensar, a decir. Porque la fe se habla. Declara conmigo ahora: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No algunos días,
todos los días. No si me porto bien, ciertamente. No si las circunstancias cooperan. Me seguirán, no si los merezco. Ya están siguiéndome ahora mismo. Ese es el fundamento desde el cual entras a este día. El bien y la misericordia ya salieron contigo. Ya están en el camino que vas a recorrer hoy. Ya estuvieron en tu mañana antes de que tú abrieras los ojos. Ciertamente, Señor, que esa palabra ciertamente sea la más poderosa del vocabulario de fe de las personas que estuvieron aquí hoy. Que la digan en los momentos buenos y en los difíciles. Que la digan cuando sienten a Dios cerca y cuando no lo sienten. Que la digan solas y con sus hijos y con sus míos. Que sea la declaración que define cómo empiezan cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero desarrollar más la dimensión temporal del ciertamente, porque hay personas que entienden intelectualmente que el bien y la misericordia los siguen, pero en la práctica viven como si solo los siguieran en ciertos momentos. El versículo dice, todos los días de mi vida, y hay palabras en esa frase que merece consideración individual. Todos, no la mayoría, no los buenos. Todos. El día donde todo salió mal, todos incluye ese día también. El día donde te comportaste de manera que avergüenza, todos incluye ese día. El día donde la fe se sintió distante y la oración vacía, todos incluye ese día. Los días. Días, plural, cada uno individualmente, no tu vida en general. Cada día específico que vives tiene su propia porción de bien y misericordia asignada para él. Este día específico, hoy, tiene bien y misericordia específicamente asignados para él. De mi vida, personal, no en general para la humanidad. Para mí, para la persona específica que está diciendo este salmo. Para ti, todos los días de mi vida. Esa es la cobertura. No hay día en tu vida que esté fuera de esa promesa. Señor, que las personas que están aquí puedan aplicar el todos los días a su vida concreta. Que no haya días excluidos en su mente. Que no piensen este día no cuenta porque hoy no merezco el bien y la misericordia porque... Señor, que la amplitud del todos los días de mi vida sea tan real para ellos que cambie la manera en que se despiertan. Que cada mañana, incluyendo esta, sea recibida como un día donde el bien y la misericordia de Dios ya están presentes. Hay algo más que quiero nombrar sobre el ciertamente y que tiene que ver con la manera en que funciona la fe declarativa. En la Biblia hay un patrón consistente. La fe que habla tiene poder. Abraham creyó, y lo que creyó fue contado como justicia. David declaró ciertamente sobre el bien y la misericordia, y esa declaración es parte de la Escritura que todavía impacta vidas miles de años después. Los hijos de Israel cantaron victoria antes de que cayeran los muros de Jericó. La fe declarada, la fe que sale de adentro y se convierte en palabras, tiene un impacto diferente a la fe que solo se piensa. No porque las palabras tengan magia, sino porque declarar lo que crees ancla esa creencia de manera diferente. Cambia la postura. Orienta la mente y el espíritu hacia lo que se declaró. Cuando dices, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán al comenzar el día, estás eligiendo la certeza como postura. Estás orientando tu día desde la fidelidad de Dios en lugar de desde el estado de las circunstancias. Señor, que las personas que están aquí adopten la práctica de declarar el ciertamente en su rutina de mañana. Que antes de salir, antes de revisar el celular, antes de entrar al ruido del día, haya un momento donde digan en voz alta, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán hoy. Que esa declaración sea el primer encuadre del día. Que con el tiempo
esa práctica cambie la calidad con que reciben lo que el día trae. Que el bien y la misericordia que ya están siguiéndoles sean más visibles porque empezaron el día sabiendo que estaban. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un aspecto del ciertamente que quiero desarrollar y que tiene que ver con la intencionalidad de la misericordia de Dios. El texto hebreo dice, Yirdepuni, me perseguirán. La imagen es de algo que activamente te busca, que va detrás de ti con determinación. No es la imagen de algo pasivo que espera en un lugar para que tú lo encuentres. Es la imagen de algo que te persigue, que te busca activamente. El bien y la misericordia de Dios no están esperando que los encuentres. Te están buscando. Están persiguiendo tu camino. Esa es la intensidad de la promesa. Y eso tiene implicaciones prácticas. En los días donde no sientes el bien y la misericordia, en los días donde el bien parece ausente y la misericordia parece distante, la promesa no cambia. El bien y la misericordia siguen persiguiéndote. No dejaron de seguirte porque tú dejaste de sentirlos. La promesa no está condicionada a tus sentimientos. Está condicionada al carácter de Dios. Y el carácter de Dios no fluctúa con tus emociones. Señor, que las personas que están aquí puedan anclar su certeza en el carácter de Dios y no en sus sentimientos del momento. Que puedan separar las dos cosas con claridad. Lo que siento sobre las circunstancias no determina lo que Dios prometió sobre ellas. Los sentimientos son reales, no los ignoro, pero no son la fuente de la certeza. La certeza viene de la palabra. Y la palabra dice, ciertamente, que cuando los sentimientos digan que el bien y la misericordia están ausentes, puedan recordar que la palabra dice que te persiguen activamente. Señor, que esa imagen del bien y la misericordia persiguiéndoles sea real en su experiencia. Que puedan ver, en retrospectiva del día de hoy, las formas en que el bien y la misericordia llegaron. Las pequeñas misericordias que pasaron desapercibidas porque estaban muy ocupados mirando lo que salió mal. Que los ojos sean abiertos para ver el bien y la misericordia que ya estaban ahí todo el tiempo, persiguiéndoles, acompañándoles, activos en su día, aunque no siempre visibles. Quiero hacer algo antes de cerrar, una práctica concreta para esta semana. Cada noche antes de dormir, detente un momento y pregúntate, ¿dónde vi el bien y la misericordia de Dios hoy? No en los grandes eventos, en los pequeños. La llamada que llegó en el momento correcto. La situación que se resolvió de una manera que no esperabas. La fuerza que encontraste cuando ya creías que no tenías más. La conversación que tuvo algo que necesitabas escuchar. Esa práctica, la de buscar el bien y la misericordia activamente en la retrospectiva del día, entrena los ojos para verlos también en el momento presente. Y con el tiempo, el ciertamente del Salmo 23 deja de ser solo una declaración de fe, se convierte en evidencia acumulada de una fidelidad que nunca falló. David pudo decir ciertamente porque había llevado esa cuenta, porque tenía una historia de evidencia. Tú también puedes tenerla. Señor, que las personas que están aquí empiecen a llevar esa cuenta. Que tengan ojos para ver el bien y la misericordia en los detalles del día. Que la acumulación de esa evidencia sea la base de un ciertamente cada vez más sólido y más anclado. Que este día, con todo lo que tiene por delante, sea uno más de la historia de la fidelidad de Dios en sus vidas. Ciertamente. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cerrar, quiero interceder por las personas que están aquí según cómo están viviendo el tema del ciertamente esta mañana. Señor, hay personas que llegaron esta mañana con la certeza ya presente, que creen genuinamente que el bien y la misericordia los siguen.
que Él ciertamente ya es parte de su postura cotidiana. Señor, que esta oración profundice esa certeza, que sea más sólida aún, que lo que ya tienen de fe sobre tu fidelidad sea fortalecido y enraizado más profundamente. Señor, hay personas que llegaron con dudas sobre si Él ciertamente aplica para ellos, que quizás para otros, pero para ellos, dados sus errores, dada su historia, dada la distancia que han tenido, quizás no. Señor, que esas dudas sean disueltas hoy por la claridad de la palabra, que puedan ver que el ciertamente de David no fue ganado por su buen comportamiento, fue declarado desde la certeza del carácter de Dios, que no cambia. Y Señor, hay personas que llegaron con el corazón tan pesado que Él ciertamente se siente imposible de decir, que las circunstancias son tan difíciles que la certeza parece un lujo que no pueden permitirse. Señor, que para esas personas especialmente esta oración haya sido un ancla, un recordatorio de que el bien y la misericordia no cancelaron su persecución de su vida, aunque el día sea oscuro. Que puedan salir de aquí diciendo, aunque sea en susurro, aunque sea con lágrimas, ciertamente. Y que ese ciertamente susurrado sea el inicio de una fe que con el tiempo crece hasta que pueda decirse a viva voz. En el nombre de Jesús, amén. Y la fe que se practica toda mañana se torna más sólida cada día. Señor, que lo que se declaró aquí esta mañana, ese ciertamente, se quede en el espíritu de cada persona que estuvo aquí. Que no se pierda en el ruido del día que viene. Que resurja cuando lo necesiten. Que sea más fuerte que cualquier mentira que el enemigo intente instalar sobre la fidelidad de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia te siguen, hoy, mañana, todos los días de tu vida. Señor, que las personas que estuvieron aquí esta mañana salgan con Él ciertamente resonando en su espíritu. Que cuando llegue la primera dificultad del día, y llegará, esa palabra sea la primera respuesta. No qué va a pasar ahora, ciertamente el bien y la misericordia me siguen. No, ¿dónde está Dios? No, ciertamente Él es fiel. No, ya no puedo más, ciertamente hay fuerzas que vienen de Él. Que esa palabra sea su escudo, su ancla, su postura. Ciertamente, el bien y la misericordia los siguen hoy, en este día específico, con este nombre específico, con esta historia específica, con esta pérdida específica y esta esperanza específica. Ciertamente, gracias por estar aquí esta mañana. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán hoy. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.